Buenas tardes. Buenas tardes, casi buenas noches. Vamos justo en el cambio de día. ¿Cómo han estado en este día lluvioso? ¿Bien? Bien. Me alegro porque no tuvieron temor a mojarse, ¿cierto? Vamos a continuar en esta tarde o esta noche, vamos a decirle ya para no confundirme. Vamos a continuar ahora esta noche con la temática que nos ha traído esta semana. Comenzamos el día sábado en este seminario Luz sobre el Futuro con la visión de Daniel capítulo 2. ¿Recuerdan? Daniel capítulo 2 es el fundamento de todas las profecías apocalípticas. Para poder tener un buen entendimiento de todas las profecías, tanto de Daniel como de Apocalipsis, es necesario tener un entendimiento claro de lo que es Daniel 2. Recordemos algunas cosas de Daniel 2. ¿Qué era el sueño? ¿Qué soñó el rey Nabucodonosor? Una estatua, una imagen. ¿Cuántos metales tenía esa estatua? ¿Cuántos? Se hace con una mano arriba, recuerden. Tenía 4 metales. Se hace con una mano arriba. 4 metales. A eso se agregaba que tenía pies en parte de hierro y en parte de barro, lo que suponía que el hierro de las piernas se prolongaba en los pies. ¿Y cuántos era el número de los dedos de los pies? 10. Eso es lo que nosotros aprendimos. Además entendimos que relataba la historia del mundo hasta el momento de la segunda venida de Cristo, en que se instaura el reino eterno. Esta noche vamos a ver Daniel capítulo 7. Pero antes de comenzar a hablar de Daniel capítulo 7, quería relatarles una historia que a mí me contaron y que sucedió aquí en Chile. Había una niña que se llamaba Leonor. Leonor era pequeñita. Leonor tenía un papá y el papá de ella era carabinero. Como ustedes saben, los carabineros, por su experiencia, tienen que ver muchas cosas tremendas. Es una labor muy difícil. Y un día habló con Leonor, siendo ella pequeña, y le dijo: mira, hija, si algún día se acerca un caballero y te trae muy amablemente, regala chocolates, te regala muñecas o algo así, un desconocido, tú en ese mismo momento arranca y ve a buscarme. Cuando Leonor, siendo tan pequeña, escuchó esta historia del papá, la verdad es que ella no entendió mucho. Pero hizo una cosa. Como confiaba en su padre, ella guardó en su corazón estas palabras. Porque la palabra del papá, para ella, era ley, aunque no la entendiera. Con esta introducción los quiero invitar a que busquemos en nuestras Biblias el capítulo número 7 de Daniel. Daniel capítulo 7. Vamos a leer los versículos introductorios de esta profecía, desde el número 1 al versículo número 8, que dice lo siguiente. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche y vi que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera bestia era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas le fueron arrancadas. Fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies, a manera de hombre, y se le dio corazón de hombre. Vi luego una segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. En su boca, entre los dientes, tenía 3 costillas, y se le dijo: levántate y devora mucha carne. Después de esto miré, y otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Esta bestia tenía 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto yo miraba en las visiones de la noche, y vi la cuarta bestia,
espantosa, terrible y en gran manera fuerte, dice, la cual tenía grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, pisoteaba las obras con los pies, y era muy diferente de todas las bestias que había visto antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba, dice, gran insolencia, dice grandes cosas, otra versión, ¿cierto? Bien, aquí tenemos la visión de Daniel capítulo 7, que lleva por título ¿cómo? Las 4 bestias. ¿Cuántas son las bestias? Con la mano, ¿recuerdan? 4 bestias. Después salen, ¿qué cosa? De la cuarta bestia salen cuernos, ¿cierto? ¿Cuántos cuernos salen? 10 cuernos. Y estos 10 cuernos no es que un imperio haya derrotado a la cuarta bestia, sino que la cuarta bestia se prolonga a través de los cuernos. ¿Hagamos el ejercicio de nuevo? Ya. Son 4 bestias. La cuarta bestia se prolonga a través de sus cuernos y sus cuernos son 10. ¿Se entiende la idea? La verdad que el estudio de las profecías no es tan complejo. Y las profecías no son tan complejas, principalmente Daniel. Porque Daniel son sucesivas profecías dentro de un mismo esquema. Cada profecía que continúa, lo único que hace es agregar nuevos detalles a la anterior, pero no difiere mucho de la anterior, sino solamente va agrandando la visión, va mostrando nuevas cosas. En esta visión dice, aparecen 4 bestias del mar, donde están combatiendo, dice, los vientos en el mar. Y de ahí es de donde salen las bestias, salen del mar. Es curioso porque uno normalmente no ve salir leones o osos, no los ve salir del mar. Tenemos que descifrar entonces qué es lo que significa en la profecía, en la palabra profética, el mar. Y hay 2 textos que nos dejan bastante claro qué es lo que es el mar como símbolo profético. El primero está en Isaías 17:12. Fíjense qué es lo que dice acerca del mar. Hay, dice, multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y como un murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Y esto no es casual, porque si nosotros vamos a Apocalipsis 17, ocupa el mismo símbolo y lo descifra diciendo, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, el mar, las aguas, hablan de una multitud, de un lugar completamente civilizado, lleno de gente. Y cuando no hay mar y no hay agua, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando no hay agua y no hay mar? No hay gente. Por oposición, si hay agua, mucha agua, hay mucha gente. Y si no hay agua, no hay gente. En este caso, estas bestias surgieron de un lugar totalmente civilizado, completamente civilizado. Y si nosotros vemos el paralelo que tuvo esta profecía, o que tiene esta profecía con Daniel 2, vemos que en donde se originan estos conflictos es en medio del surgimiento de la civilización, de la cuna de la civilización que está en el sector de Mesopotamia, con Babilonia. Vamos a ver entonces ahora qué es lo que significa una bestia. Porque nosotros estamos hablando de que hay un paralelo entre Daniel 2 y Daniel 7, pero ¿es cierto que una bestia, tal como un metal, equivale a un reino? Busquemos en Daniel 7:23. Muy cerca, en el mismo capítulo, se encuentra la mención que dice de la siguiente manera. Dijo así, ¿qué cosa? La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Y eso claramente supone que la primera bestia es el primer reino, la segunda un segundo, el tercero, hasta que llegamos a la cuarta bestia, que será un cuarto reino. Vemos que el paralelo es completo, es total. Lo que podemos disfrutar en esta profecía es que tiene nuevos detalles. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy día. Por ejemplo, vemos que, como habíamos conversado, que Babilonia, el reino de Babilonia
tuvo su dominio, su poder, durante los años 605 al 539, cuando cae. Recordamos que el ejército comandado por Ciro lo hizo caer. Aquí tenemos una muestra que ejemplifica por qué la profecía bíblica, la inspiración, escogió a un león con alas para caracterizar a Babilonia. Aquí tenemos una de las cerámicas que eran los muros de Babilonia. Esto está en el Museo Arqueológico de Berlín, en donde está la puerta de Ishtar, que era la entrada de Babilonia, y ahí se encontraban justamente estas figuras de leones con alas que simbolizaban Babilonia. Pero lo interesante de este símbolo es que nos dice aquí detalles diferentes. Dice que este león tenía alas, dice que en algún momento le fueron quitadas las alas, se puso en posición de hombre y le fue dado corazón de hombre. Estos son detalles que nos daba la otra profecía. Y cuando nosotros analizamos la historia de Babilonia y la historia bíblica, nos presenta claramente que llega un momento en que el gran poder babilonio sufre una crisis interna, y esa crisis interna es cuando el problema afecta a su gobernante, a Nabucodonosor. Y cuando nosotros vemos el capítulo número 4 de Daniel, aparece la conversión de Nabucodonosor. En ese momento Nabucodonosor, un hombre que nosotros vimos el día sábado, un hombre con carácter difícil, un hombre déspota, muy cruel. Sin embargo, el Señor vio esperanza en él. Y eso es una lección para nosotros. Que hay esperanza. Hay esperanza para cada uno de nosotros. Si Nabucodonosor, que era un déspota, que mandó matar gente. Hay toda una historia detrás de cada hombre. Yo creo que no es fácil nacer siendo hijo de rey. El carácter debe de formarse en muchos aspectos. Eso le pasó a Nabucodonosor. Pero Dios veía que era sensible a su verdad. Y eso fue la conversión de Nabucodonosor. Por eso es que ese león pierde sus alas de poder, de velocidad, de conquista, y pierde el carácter feroz, y se le es dado corazón de hombre. Luego de eso aparece una segunda bestia, ¿cierto? Que es el paralelo con ¿qué imperio? Medo-Persia, del 539 al 331. Y este oso tiene una característica bien particular. ¿Cuál es? Se alzaba más de un costado que de otro. Bueno, eso nos revela algo nuevo y algo que nos muestra la historia claramente, que en este imperio medo-persa, aunque lo componían dos pueblos, había un pueblo que era superior y que gobernaba en realidad sobre todo. Y ese imperio era el imperio persa. Eran los persas los que gobernaban. Por eso es que de un costado se levantaba más que de otro. Y además agrega que tenía 3 costillas en la boca. Y esos son los 3 reinos que debió conquistar para componerse como imperio. Tuvo que conquistar Babilonia, esa es una costilla, el otro es Egipto, la otra costilla, y el otro es el reino de Lidia. Y entonces se conformó como el imperio medo-persa que nosotros conocemos. Luego de eso aparece una tercera bestia, y esta bestia en particular dice que tenía 4 alas. O sea, si la primera tenía 2 alas y podía volar y andar rápido, porque no hay nada más rápido que volar, esta tenía 4 alas. Y esto ejemplifica claramente cómo fue el desempeño de conquista de Alejandro Magno y de Grecia. Recordemos que a los 33 años él ya era emperador desde Europa, Grecia, hasta la India. Y a los 33 años murió, porque no alcanzó a gobernar. Y por eso, al morir a los 33 años en Babilonia, el único heredero que tenía era un niño de 8 años. Estaba su mamá, la mamá del niño y la mamá de Alejandro Magno. Era lo único que había para herencia. Pero en esas circunstancias tan inestables y tan débiles, 4 generales se tomaron el poder. Uno de ellos se llamaba Casandro, el otro Lisímaco, el otro Seleuco y el otro Ptolomeo. Casandro fue el primero que tomó las riendas y asesinó a la madre de Alejandro, a la esposa y al heredero de 8 años. Se repartieron el imperio entre los 4, hubo un quinto que intentó tomar algo que se llamaba Antígono, pero que al final no duró mucho. Y de esa manera, y por esa razón es que este leopardo no aparece con una cabeza, sino que aparece con esas 4 cabezas: Ptolomeo, Casandro, Seleuco y Lisímaco. Pero nosotros nos damos cuenta y sabemos por la historia y lo que estuvimos estudiando que el imperio griego tuvo su fin, el año 168 en la batalla de Pydna.
En ese momento aparece lo que nosotros conocemos como el Imperio Romano, representado en la estatua como el metal, el hierro. Y ese era un metal fuerte, dice. Y nos dice en la misma profecía, en gran manera fuerte era esta bestia. Era una bestia espantosa y terrible, dice, en gran manera fuerte, la cual tenía grandes dientes de hierro, el mismo hierro que componían las piernas. Y esta bestia, con el poder y la fuerza que tenía, fíjense la cantidad de años que estuvo gobernando. Pero todos los reinos de este mundo tienen un fin. Y el año 476 después de Cristo cae, como nosotros vimos, Roma. Y aparecen los 10 cuernos. El símil de los 10 dedos. Y esto habla de un reino dividido. La caída y la división del Imperio Romano. Y aquí nosotros vemos este paralelo. Este es el paralelo del cual estábamos hablando. Este paralelo ustedes lo van a ver en Daniel 8 y también se ve en Daniel 11. Si nosotros partimos estudiando de esta manera las profecías, vamos a tener la seguridad de que vamos a entender de manera correcta cada una de sus figuras. Aquí tenemos los cuernos, ¿cierto? Los 10 cuernos, que fueron las naciones que, luego de dividido el Imperio Romano, empezaron a conformar lo que nosotros en este momento conocemos como Europa. Estas eran tribus bárbaras en realidad. Aunque nosotros las conocemos como bárbaras, eran bárbaras cristianas, ¿eh? Ojo, nosotros pensamos que eran bárbaras paganas. No, eran bárbaras cristianas. Pero no pensemos en el cristianismo de los apóstoles. Eran cristianas, pero eran cristianas, como dicen, a su manera. La mayor parte de ellas eran de un cristianismo conocido como cristianismo arriano. El cristianismo arriano es un cristianismo que tenía algunas doctrinas diferentes a la habitual, a las que tenemos nosotros y a la que tenía el cristianismo romano, o el cristianismo católico era diferente. Y había antagonismo. Entre los arrianos y los católicos había un fuerte antagonismo. ¿Quiénes eran esos reyes? ¿Cuáles eran esos reinos? Alguien los extrañó la otra vez. Estos 10 dedos y estos 10 cuernos son los visigodos, los ostrogodos, los vándalos, los érulos, los lombardos, los francos, los suevos, los alamanes y los burgundios. Siendo los más protagonistas los 4 primeros, los visigodos, los ostrogodos, los vándalos y los érulos, porque todos ellos participaron en la caída de Roma. Eran las naciones más fuertes. Pero esta profecía tiene un detalle que es diferente a la anterior. Y es aquí en donde empieza realmente el tema. Porque esta es la razón de ser de esta profecía. Leamos un poquito acerca de este cuerno, ¿les parece? Busquemos Daniel 7, versículos del 24 al 27. Vimos que el cuerno surgió y delante de él cayeron 3. Dice que el cuerno era diferente al resto. Veamos otras características. 24 en adelante, dice así. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y derribará a 3 reyes. Agrega acerca de este cuerno, hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios lo servirán y obedecerán. Si se dan cuenta, el fin de esta profecía es el mismo fin del anterior, es la misma conclusión. Pero la pregunta es, ¿quién es el cuerno pequeño? ¿Quién es este personaje? Nosotros podemos dar nuestras opiniones, todos podemos dar nuestras opiniones, ¿cierto? ¿Cómo identificarlo a este cuerno? Yo no sé si ustedes conocen un juego que es Adivina el personaje. ¿Lo conocen, no? A veces en sociedades jóvenes puede que a ustedes les haya tocado ver Adivina el personaje. Vamos a jugar un poquito Adivina el personaje, ¿les parece? Vamos a hacer un ensayo. Nació en Belén. Eso es. Ya ahí se va disminuyendo, ¿cierto? La cantidad de personajes bíblicos que puede ser, ¿cierto? Nació en Belén. Podría ser Joab, un general Joab que nació en Belén. Los hermanos de él, Asael, también era de Belén. Boz, el esposo de Ruth, también era de Belén.
Nació en Belén. Además de eso, en algún momento fue proclamado rey. Ahí ya Joab no puede ser, porque Joab llegó solamente a general. Asael, el hermano, menos que eso, y vos nunca estuvo cerca de hacer alguna de esas cosas. Nació en Belén y fue proclamado rey en algún momento. ¿Quién es el personaje? Le voy a dar la tercera pista. Con una onda derribó a un gigante. David. ¿Se fijan que hay que ir siguiendo pista por pista para darse cuenta? Porque hay muchas características que pueden parecerse a uno, pero tenemos que tener todas las pistas. Y vamos a jugar hoy día a eso, a ver quién es el personaje. Vemos que ese personaje, ese cuerno, era diferente al resto porque tenía boca. O sea, se distinguía por lo que hablaba. Esa era la característica, algo que no es muy propio del cuerno, de estos cuernos que eran reyes. Entendemos entonces que no era un rey común y corriente, era un rey distinto. Veamos aquí las características. Primero, este cuerno surge, dice, entre medio de los 10 cuernos. Los 10 cuernos son la división del imperio, entonces son las naciones europeas, ¿cierto? Entonces, este cuerno surge ¿en dónde? Geográficamente, en Europa. Primer punto. Segundo punto, después del año 475 después de Cristo, o sea, después de la caída del Imperio Romano surge, ¿cierto? Porque salen los cuernos y después de eso sale este otro cuerno. Entonces, después del 475, ¿qué sucede el 475? Además de la caída del Imperio Romano. En esa fecha comienza lo que se conoce como el Medioevo. Ahí cae el Imperio Romano y comienza la Edad Media. O sea, el surgimiento de este cuerno está directamente relacionado con el principio de la Edad Media. Siguiente. Bueno, ahí tenemos el lugar, Europa, de donde surge. 475, en el Medioevo, en este sector surge ese personaje. Otra característica dice que lo distinguía. Ojo, que no, porque todos los reyes pueden hablar, ¿cierto? Pero las características dice tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas. Se distinguía por la oratoria, por lo que decía, impresionaba con lo que decía, con lo que mencionaba, no tanto con el poder. Aquí no habla tanto de fuerza. Tenía boca que hablaba grandes cosas. Y aquí yo les voy a mostrar algo que me hizo pensar, porque este tema se llama Cambiando la Verdad, pero yo le iba a poner otro nombre. Le iba a poner el arma más poderosa del mundo. ¿Y ustedes quieren conocer cuál es el arma más poderosa del mundo? No es la bomba atómica que nos presentó Daniel. Aquí está el arma más poderosa del mundo. Esto es lo que mueve el mundo. La boca. Porque para que aprieten un botón y disparen una bomba atómica tiene que haber alguien que dé la orden. Y a esa persona alguien tiene que convencerla. Esta es el arma más poderosa del mundo. Le dicen el cuarto poder, en caso de la prensa. Tenía una boca que hablaba grandes cosas. Además, tercer punto, parecía más grande que sus compañeros. Y me gusta mucho la forma en que lo expresa la Biblia porque nos dice que era más grande. Dice que parecía. O sea, vivía de apariencia. Es como cuando vivía con lo prestado. Claro, parecía, porque vivía con lo prestado porque no era de él. Daba la impresión de ser más grande que sus compañeros. Y nosotros podemos ir llegando claramente a ese periodo del Medioevo en Europa, cuando surgían los reyes, y los reyes ustedes saben que eran coronados. Aquí tenemos una muestra, una gráfica de ese tiempo que era bien precaria, la gráfica o la pintura en la Edad Media. Tenemos la coronación de Carlomagno, ¿por quién? Por el Papa León III. Los reyes eran coronados por los pontífices, por los papas. Ahí parece que... Ahí está. Cuarto punto. ¿Qué cosa hacía? Hacía guerra contra los santos y los vencía. Cuando nosotros vemos lo que sucedió en el Medioevo, en Europa, entre medio de los reyes, en relación a esto, hay un solo personaje que puede cumplir estas características.
durante el medioevo se hicieron las más encarnizadas persecuciones contra el pueblo de Dios. La Escritura lo llama a eso la gran tribulación. La más encarnizada. Hablan de millones de cristianos muertos en un gran periodo de tiempo. Aquí tenemos tan solo unos ejemplos de esto que sucedió. Por ejemplo, muchas veces se habla de las cruzadas, y las cruzadas a veces se les presenta un perfil romántico. Vamos a ir a Jerusalén, a conquistar Jerusalén, porque Jerusalén es cristiana y en este momento lo tienen los árabes, entonces vamos a conquistar a Jerusalén para el cristianismo. Esa es la visión muchas veces que se ha presentado en las películas de lo que eran las cruzadas. Pero muchas de las cruzadas fueron para matar personas, para matar cristianos. Algunas de esas cruzadas fueron las cruzadas contra los valdenses, los albigenses y los hugonotes, que eran cristianos que tenían una forma de pensar y tenían doctrinas diferentes a las doctrinas de la Iglesia de Roma. Fíjense en algunas de las doctrinas, aquí habla, incluso hay varios libros que hablan acerca, y este se llama La sangre de los hugonotes. Dice, ellos rechazaban, estos grupos cristianos, rechazaban la veneración de las imágenes, la existencia del purgatorio, las oraciones a los santos, la veneración de la cruz y de las reliquias, la necesidad de la confesión, que la confesión se haga ante los sacerdotes, las misas por los muertos y las indulgencias papales. Ellos no las aceptaban como doctrinas bíblicas y por eso mismo que fueron perseguidos. Fue durante años que fueron perseguidos y finalmente fueron hechos desaparecer. Los hugonotes fueron muertos, la mayor parte de ellos, en una sola noche, la noche conocida como la noche de San Bartolomé, en la cual, instigado por el Papa de aquel momento, el rey manda a matar a todos los protestantes hugonotes de Francia. Esto comenzó la noche de San Bartolomé, en que murieron alrededor de 70.000 hugonotes, pero esto se prolongó durante varios meses hasta que desaparecieron completamente de Francia los protestantes, aquellos que no creían como la religión oficial. Y aquí tenemos un cuadro representado del rey y la reina que salen luego de esta muerte. Hay muchos cuadros, muchas pinturas que representan esta realidad histórica. Algunas de ellas se encuentran en el Vaticano, otras se encuentran en algún otro lugar o en algún otro museo. Aquí tenemos una muestra también de lo que fue la Inquisición. La Inquisición medieval se fundó en 1184. Esto se fundó en Francia, en realidad, la Inquisición. Y fue hecha para combatir la herejía de los cátaros o albigenses también. Ahí tenemos una foto del Museo de la Inquisición de acá de Perú. Porque la Inquisición no solamente partió en Europa, sino que cuando se llegaron a las Américas, esto se expandió, e incluso en Perú fue muy popular. Ahí tenemos el escudo de la Inquisición, en el cual aparece la cruz. A un lado aparece la rama de olivo, de paz, ¿cierto? De paz, de esperanza. Pero al otro lado, ¿qué tiene? La espada. O por las buenas aceptan, o por las malas aceptan. El quinto punto que nos ayuda a entender este personaje y a poder descifrarlo y darnos cuenta si lo estamos descifrando bien es que delante de él, delante de este cuerno, para que este cuerno surgiera y tomara este poder y pudiera hacer estas cosas, tenían que caer 3 cuernos o 3 reyes de los primeros. Vamos a ver eso, cómo sucedió en la historia. Tenemos aquí como punto, en la línea de tiempo, tenemos como punto inicial la caída del Imperio Romano, 475, ¿recuerdan? Caen y ahí salen los 10 cuernos, porque ahí se divide el imperio. Los ostrogodos, los visigodos, los vándalos, etc. Como les dije, había una lucha bastante fuerte entre el cristianismo arriano y el cristianismo católico. Era una situación bastante agresiva. Y estos pueblos bárbaros, una buena parte eran arrianos. Entonces, para que el poder de Roma y el poder del Papa pudiera surgir del obispo de Roma como tenía que surgir, estas naciones habían naciones arrianas que tenían que desaparecer. Porque estas naciones arrianas, o sea, los ostrogodos, los visigodos y los vándalos, ellos tenían el control de la península itálica. Entonces, el Papa no podía tener ningún tipo de autoridad, el obispo de Roma no podía ejercer ningún tipo de autoridad si estas tribus no salían de ahí, que tenían el control militar de la península. ¿Cómo fueron cayendo estos cuernos? El primero de ellos cayó el año 493 después de Cristo y fueron los érulos. El primer cuerno que cayó, los érulos. ¿Quién los hizo caer? Fue Teodorico, rey de los ostrogodos. El año 493 cae el primer cuerno. Esta nación arriana que impedía el surgimiento y la aparición de la iglesia, de la religión católica. Ojo, anteriormente los emperadores romanos habían perseguido la religión arriana, porque el imperio se había declarado
oficialmente como religión la religión romana católica. Por lo tanto, cualquier otra que fuera diferente era perseguida. Por eso los arrianos tenían algo de sentido de venganza, un poco contra Roma. Bien, caen los érulos el 493, primer cuerno que cae. El segundo cuerno cae el año 534. El general Belisario, general de Justiniano, el emperador romano del oriente, la Roma del otro lado, derrota a los vándalos, a aquellos que habían hecho caer el imperio, que ponían en constante peligro a Roma, porque ellos estaban alojados al norte de África y siempre, cada cierto tiempo, ponían en peligro a Roma, y finalmente fue enviado Belisario para eliminarlos completamente, y desaparece este segundo poder arriano que ponía en peligro a Roma. Y finalmente el último cuerno que cae es el año 536 después de Cristo, y el mismo general Belisario ocupa Roma, dice, y los ostrogodos pierden el control de la península itálica. En ese momento desaparece el tercer obstáculo que existía en ese lugar para que Roma, ya no la Roma imperial que había caído, sino que ya la Roma papal pudiera tener el poder del que estábamos conversando. Por eso dice, delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Tenemos otra característica más. Dice, serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Aquí ya entramos en un lenguaje un poco más complicado, porque esto no es algo que nosotros usemos habitualmente. Usted le dice, oye, ¿cuándo vas a venir? Yo, mira, en tiempo y medio tiempo estoy por allá. ¿Usted lo usa habitualmente? Las otras cosas son fáciles de entender, pero esto es más complicado. Por eso vamos a probar ahora de qué se trata esto. Vamos a tratar de comprobar, ver qué herramientas tenemos para hacerlo y no especular, porque uno de los peligros de la profecía es empezar a especular qué significan las cosas. Hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Si usted busca en la Biblia estas mismas palabras, las va a encontrar en un solo lugar. En un solo lugar. Hay un solo paralelo, y es el único punto del cual nosotros nos podemos tomar para tratar de entender qué significa eso, ese periodo de tiempo. Y ese paralelo está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, versículos del 13 al 14. Apocalipsis 12, de versículos 13 al 14. Ahí está el paralelo de este tiempo, tiempos y medio tiempo. Vemos que los santos les fueron entregados al cuerno pequeño para hacer guerra por tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Qué significa ese periodo de tiempo? Vamos a tratar de desentrañarlo viendo un poquito de lo que dice Apocalipsis. ¿Tienen Apocalipsis? Apocalipsis 12, 14, el 13 es introductorio, el 14 es el que nos agrega el texto, dice, ¿qué es lo que dice? Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, dice, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Este es el único texto de donde nosotros nos podemos tomar para tratar de entender qué es lo que está sucediendo, qué periodo de tiempo es. Todo el resto es inventar. Todo el resto es opinar. Y recuerden que dice que ninguna profecía es de interpretación privada. Tiene que tener fundamento bíblico. Y dentro del mismo capítulo 12 de Apocalipsis, si ustedes ven el versículo número 6, hay un texto paralelo al mismo. Fijémonos en el paralelismo. Y ese paralelismo nos va a ayudar a entender el tiempo. Dice, el versículo 6, ¿qué dice? Y la mujer, nuevamente la mujer, huyó al desierto, nuevamente el desierto, donde tiene lugar, nuevamente el lugar, preparado por Dios para que ellos la sustenten, nuevamente va a ser sustentada. ¿Por cuánto tiempo? 1260 días. Con este paralelo se puede llegar claramente al entendimiento de que tiempo y medio tiempo significan 1260 días. Ahora, 1260 días son los que el papado estuvo gobernando o tuvo poder. Si nosotros lo vemos a través de la profecía, nos damos cuenta que la profecía tiene una forma de interpretar el día de una manera diferente. Fíjense lo que dice Ezequiel capítulo 4, del 4 al 6, hablando de la profecía y de lo que significa un día profético. Dice, y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo, le dice, y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel.
Y fíjense lo que agrega. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado, ¿qué cosa? Los años de la maldad por el número de ¿qué cosa? De los días. Los años los transforma en días. 390 días, y así llevarás tú la maldad a la casa de Israel. Y continúa nuevamente hablándole al profeta. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho, segunda vez, y llevarás la maldad a la casa de Judá 40 días. ¿Y qué agrega? Día por año. Día por año te lo he dado. Ahí tenemos entonces el ejemplo, más el de Números 14:34, de que en profecía un día significa un año. Lo agrega en número, dice, conforme al número de los días, de los 40 días que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestra iniquidad, ¿cuánto? 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo, dice el Señor. Nuevamente, se confirma en otro libro de la Escritura que un día en la profecía corresponde a un año. O sea, son 1260 años, los cuales tuvo supremacía y persiguió a los santos del Altísimo, habló palabras contra el Altísimo y además agrega otras cosas más. ¿Cuándo comienzan esos 1260 años? Tiene que haber un momento en el comienzo. La profecía nos presenta que debían caer 3 cuernos, ¿cierto? El último de ellos que cayó fueron los ostrogodos, el 536. ¿Cómo es que el obispo de Roma llegó al poder? Esto es un camino largo. Partió con Constantino, cuando con el edicto de Milán, le dio libertad a los cristianos para que pudieran ejercer su religión. Después de eso, una supuesta conversión de Constantino. Finalmente Constantino contribuyó haciendo leyes dominicales para el pueblo, como día de reposo, el día del sol, y finalmente citó concilios en los cuales se estipularon ciertas cosas relacionadas con la religión del imperio, esto es la religión romana. Así el obispo de Roma empezó a ganar poder. Más adelante, el último de los grandes emperadores de Roma, que es Teodosio I, él decretó que la religión romana católica era la religión del imperio y que todos debían obedecerla. Teodosio no lo conocen mucho, pero hizo algo que es bastante importante. Pero finalmente, Justiniano, él dictó otro edicto. Y en ese edicto, conocido como el edicto de Justiniano, decía lo siguiente. En resumen, el obispo de Roma fue hecho por decreto de Justiniano y por el derrocamiento de las potencias arrianas opositoras, recuerdan que habían caído estas, esto, comillas, cabeza de todas las santas iglesias. Todas las iglesias debían obedecerle. Además, dice, y verdadero y eficaz corrector de herejes. Dice, a las resoluciones de los concilios religiosos se les dio fuerza ¿de qué cosa? De ley. Lo que se resolvía en un concilio debía ser obedecido por todos como ley. De esa manera, porque los ostrogodos fueron derrotados o fue tomado el control de la península el 536, pero los ostrogodos no se fueron inmediatamente y fue el 538 cuando ellos finalmente se retiraron de Roma, y el año 538 comienza a ejercer el poder el obispo de Roma que le había entregado a Justiniano. Y ahí comienza lo que se conoce como la Edad Oscura y el periodo de los 1260 años. El año 538 se retiran los ostrogodos, lo último que queda de los ostrogodos que estaban rodeando Roma, lo que restaba de lo que había de Justiniano, y desaparecieron. Y fíjense que los ostrogodos desaparecieron. Murió su líder y no hubo alguien que los derrotara. Desaparecieron en Europa y nunca más se supo de los ostrogodos. Y así surgió el poder de Roma papal. Y ese poder, desde el 538, alcanza su fin después de 1260 años, el año 1798, cuando el general Berthier, general de Napoleón, va a Roma, va al Vaticano y toma preso al Papa Pío VI. Este lo lleva preso a Francia y él muere en Francia. En ese momento también le son quitados los territorios de lo que es los estados pontificios. Los estados pontificios no es el Vaticano, hermano. Nosotros pensamos que los estados pontificios es el Vaticano. Los estados pontificios correspondían al centro de Italia y correspondían a 1/3 de todo el territorio italiano. Además, los estados pontificios también habían algunos que estaban en Francia. Y Napoleón quería esos estados pontificios para él, porque él los consideraba territorio francés.
Y la primera lucha contra el Papa fue justamente eso, quedarse con los pedazos de Francia que le correspondían y que no correspondían a Roma ni a Estados Pontificios. Y finalmente, pensará, dice, en cambiar los tiempos y la ley. Fíjense que uno de los textos que es más complejo de entender acá es cuando habla de los tiempos. Va a cambiar los tiempos. ¿Cómo eso que va a cambiar los tiempos? Cuando nosotros buscamos en las Escrituras cómo se usa la palabra tiempos, Mateo 16:3, Jesús lo dijo de esta manera, hablándole a los fariseos, dijo, y por la mañana, dice, ustedes dicen, hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojo y nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir ¿qué cosa? El aspecto del cielo, pero las señales de los tiempos no podéis distinguir. Porque claro, estaba el Mesías ahí mismo y ellos no se dan cuenta. Podían distinguir el tiempo climático, el clima, el tiempo, pero las señales de los tiempos proféticos no las podían discernir. Tiempos. Está hablando de tiempos proféticos. Y eso lo confirma también en Marcos 1:15, cuando dice Jesús, en el momento en que Él se bautiza y sale a predicar, dice, el tiempo, dice, ¿qué cosa? Se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentido y creed en el Evangelio. Para entender esto del tiempo, no se pueden perder el día miércoles el tema que tiene Daniel. Ahí van a entender mucho mejor esto de este tiempo. A eso se agrega Hechos 1:6-7, cuando Jesús dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones a que el Padre puso en su sola potestad. Está hablando de los tiempos proféticos. ¿Cuándo va a ser instaurado el reino? ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo se va a cumplir? Los tiempos se refieren a la profecía. O sea, el poder de Roma, una de las cosas que intentó modificar fue ¿qué cosa? Las señales y enseñanzas de la profecía serían, eso es lo que nos dice, la profecía nos dice que las señales y las enseñanzas proféticas iban a ser cambiadas, iban a ser trastocadas. Y ese ejemplo lo tenemos en estos dos personajes que son dos teólogos jesuitas españoles que son parte de lo que se conoce como la Contrarreforma. ¿Qué es lo que hizo uno de ellos? Luis de Alcázar. Luis de Alcázar creó la teología de interpretación profética que se llama el preterismo. El preterismo lo que hace es que toma la figura del cuerno pequeño y la envía históricamente al pasado. O sea, en ese momento el conflicto estaba que los reformadores, habían todos, independientes uno del otro, todos habían llegado a la misma conclusión de que el obispo de Roma era el anticristo. Todos habían llegado a la misma conclusión. Entonces la Contrarreforma tuvo que inventar una teología para desvirtuar lo que estaban diciendo los reformadores. Se inventó la preterista y ellos dicen, los preteristas, que este cuerno pequeño, ¿saben quién es? Es un rey griego que se llama Antíoco Epífanes. Pero ¿cuál es el problema para que este cuerno sea un rey griego? ¿Ustedes podrían descubrir dónde está el error? Porque claro, porque el cuerno surge después de la caída del Imperio Romano. Imposible que sea un rey griego. Ese es el preterismo. ¿Saben que hay mucha gente que lo cree? Y el otro, Francisco de Rivera, también jesuita, que él desarrolló la teoría del futurismo, que hace lo contrario del preterismo, que envía la figura del anticristo, la envía al futuro. Y todas las películas que usted ve en Hollywood, todas esas películas se basan en ¿qué cosa? En el futurismo. ¿Cierto? La profecía, todas esas películas hablan de que va a venir. En algún momento va a venir. Entonces están todos esperándolo cuando lo tienen al lado. El propósito justamente de estas teologías y de desvirtuar y cambiar el significado de las profecías es cambiar la atención, desviar la atención del verdadero objeto de las profecías. Pero también dice ¿qué cosa? Pensará en cambiar los tiempos y ¿qué más? Y la ley. Aquí tenemos un paralelo resumido, por un tema de espacio ustedes van a darse cuenta que el cuarto mandamiento está bien cortito. Pero aquí nos presenta Éxodo 20, que ustedes conocen, y al costado aparece el catecismo. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice Éxodo 20, dice el Señor. Y el catecismo dice, no habrá para ti otros dioses delante de mí. Se parece. Puede pasar, pero dejémoslo pasar. El segundo mandamiento de la ley de Dios en Éxodo 20 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Y qué dice el segundo mandamiento del catecismo? ¿Y dónde está el segundo mandamiento? Desapareció.
El tercer mandamiento, ahí sí encontramos no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y el tercer mandamiento en el catecismo dice, santificarás las fiestas. Vamos a buscar el cuarto mandamiento, acuérdate del sábado para santificarlo. El cuarto, ¿qué es lo que dice en el catecismo? Honra a tu padre y a tu madre. Aquí hay un problema, aquí hay un cambio, definitivamente hay un cambio. Se eliminó un mandamiento que nosotros vemos y hay otro que se modificó completamente. Pero si se elimina un mandamiento, quedan 9. ¿Cómo lo hicieron para que quedaran 10? Bueno, el último mandamiento, que tiene relación con codiciar y que habla de la mujer de tu prójimo, en los bienes de tu prójimo, ellos lo separaron en 2 y pusieron el 9, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, y el 10, no codiciarás los bienes de tu prójimo. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Esto sucedió principalmente, lo relacionado con el día de reposo, el sábado, en el concilio de la Odisea. Los historiadores no coinciden bien en el año, por eso es que están esos dos años. Dice, concilio de la Odisea llegó a esta conclusión: los cristianos no deben judaizar. Estos no deben guardar el sábado o estar ociosos en el sábado, mas deberían honrar el día del Señor como cristianos. Deben, si es posible, no trabajar ese día. Si algunos son encontrados judaizando, deben ser excluidos de Cristo. Eso en el concilio de la Odisea. En ese momento se eliminó definitivamente el sábado, que ya venía siendo dejado de a poco de lado. Intentará cambiar los tiempos, pensará cambiar los tiempos y la ley. Yo los quiero invitar a que busquemos en Mateo 5, 17 y 18. Mateo 5, 17 y 18. ¿Qué es lo que dice Mateo 5? Yo creo que ustedes lo conocen, este texto. Y si no, es bueno conocerlo. Dice, no penséis. Fíjense, lo primero que dice, no penséis. ¿Qué es lo que intentó hacer el cuerno? Pensará. O sea, él pensó hacer lo que Jesús dijo, que no hay ni que pensarlo. No penséis, dice el texto, ¿qué cosa? Que he venido a abolir la ley o los profetas. ¿Se fijan? Intentará cambiar la ley y los profetas, los tiempos y la ley. Y Jesús dijo que ¿qué es lo que no había que pensar? No había que pensar ni en cambiar la ley ni los profetas. El Señor tiene un lugar muy especial para su ley. Un lugar muy alto, el lugar más excelso y el lugar favorito, Dios lo tiene para su ley. ¿Saben cuál es ese lugar? ¿El trono? ¿El cielo? No, tu corazón. El lugar más maravilloso para Dios lo tiene para su ley. Y ese lugar es tu corazón. Y como Nabucodonosor no era una promesa de cristiano, él necesitaba que le cambiaran el corazón para que esa ley de ese Dios estuviera también en su corazón. La misma promesa para ese Nabucodonosor está para nosotros. No importa cuál es la condición, el Dios es el mismo y la promesa sigue siendo la misma. Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré, ¿qué cosa? Mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Un día, Leonor, la pequeñita, un poquito más grande, estaba jugando en la playa, en Caleta Barca. Y el papá y la mamá subieron al hotel. Y ella le dijo, yo me quedo acá con mi hermanita. Se quedó un tiempo y después subió al hotel. Y cuando iba subiendo por las escaleras se acercó un hombre bien vestido. Venía en un Mercedes. Se le acercó amistosamente y le presentó chocolates y una muñeca Barbie. En ese tiempo existían solamente las originales Barbie. No las encontraban en cualquier lado. Entonces era algo caro, algo difícil de tener. Y en ese momento Leonor se acordó de lo que su papá le había dicho. La hermanita menor, a la que no le habían hablado, ella se vio tentada
y quiso acercarse porque quería tener la muñeca. Pero Leonor le dijo a su hermanita, no, ven para acá, dijo. Ese hombre es malo. Y salió corriendo y fue donde el papá, y el papá bajó corriendo las escaleras para encontrar a este hombre, pero este hombre se había ido, el cobarde. Leonor tenía un padre que la amaba. Y todo padre que ama, cuida. Y el amor no son solamente caricias, también son advertencias, son enseñanzas, son cosas que se deben decir. A veces nosotros no entendemos por qué el Señor nos dice ciertas cosas. A veces no entendemos por qué presenta estas verdades. A veces no son las verdades más cómodas, tal vez no son tan bonitas. Como hablar de la misericordia, del cariño, del amor al prójimo. Pero es el amor de un padre el que avisa estas cosas. Y ese amor, ese padre es el que quiere cuidarte y quiere que tú escuches esas verdades. Tanto las advertencias como esa ley que quiere poner en tu corazón. Yo te quiero invitar a que nos pongamos en pie. Si tú quieres, confiar en nuestro Dios y prestar atención a sus consejos. Y además, que en nuestros corazones Él escriba su santa ley. No 8, no 9, sino los 10 mandamientos. Inclinemos el rostro. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, te agradecemos porque tú eres un verdadero Padre de amor. Aunque a veces no entendemos tus consejos, aunque a veces no sabemos por qué nos dices esas cosas, nosotros sabemos que tú nos amas, Señor. Danos un corazón y un oído atento a tus palabras, a tus profecías, a tu ley. Y crea en nosotros un corazón nuevo. Uno en que esté tu santa ley. Lo más maravilloso es lo que tú más amas, nuestro corazón. Bendícenos con ese don en esta noche en el nombre de Jesús. Amén.